pedimos que pongas las palabras, Espíritu Santo, en la boca de nuestro hermano Jerónimo, y que la pongamos por obra, Señor, y que se guarde en nuestros corazones, Señor. Bendícenos a nosotros y a nuestros familiares, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, como veis, mayordomo o náufrago, pero la verdad es que se puede haber llamado de otra manera y ahora veréis por qué. ¿Qué ocurriría? Imaginaros que tu banco te ingresa en cuenta todos los días, 86.400 euros. Imaginaros eso, ¿no? Gusta, ¿no? Un poquito menos. Y con menos, ¿verdad? También os conformáis, ¿verdad? Pero un poquito menos. Estaría bien vivir todo consagrado, ¿verdad? Pero hay una condición, y es que los tienes que gastar todo el dinero antes de las 12 de la noche. Sin problema, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros iríamos corriendo todos los días al banco a las 8 de la mañana para sacar dinero, ¿verdad? Para poder gastarlo. Pues no lo pensaríamos mucho, ¿no? Estaría bien. Tenía eso. Pero algunos de vosotros ya se habrá hecho la idea de vivir con ese dinero, ¿verdad? Yo ya haría tal, ¿verdad? Pues 86.400 es tu tiempo. Tu tiempo es 86.400. Cada día recibimos en nuestro banco 86.400 segundos para gastar. 24 horas por 60 minutos por 60 segundos. 86.400. Y cada noche la cuenta se pone a cero. Cada vez que te acuestas, tu marcador se queda a cero. Todo lo que no hayamos invertido, todo lo que no hayamos hecho con eso que hemos recibido, si no hemos hecho nada de provecho con eso, ¿qué ha pasado al fin del día? Se perdió. Eso ya no vuelve. Esa era la condición, que a las 12 de la noche ese dinero o esa inversión se perdía. Y el tiempo es un recurso que no se puede evaluar con facilidad. Nuestro tiempo es algo que es difícil de explicar. Y sé que es algo difícil de entender o difícil de manejar. Más bien que de entender. Hay tres versículos que me van a servir de guía para compartir con vosotros. Y está en Efesios, como veis, Efesios 5, 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hay 4 palabras clave que yo voy a aprovechar para introducirme en el tema. La primera, como veis, está marcada en negro. La primera es diligencia. Quiere decir que el transcurrir del tiempo de nuestra vida, en este transcurrir debemos vigilar atentamente en qué gastamos ese depósito de tiempo que recibimos todos los días. Y hacerlo, como dice el apóstol, hacerlo con diligencia, con interés, poniéndolo por encima de otras cosas, estar pendiente de lo que quiere decir Pablo. La idea es que pongamos en nuestra mente siempre esté el asunto y considerar seriamente qué estamos haciendo con nuestra vida. Cuando Pablo habla de diligencia, quiere que lo tengamos en mente, ¿vale? Que siempre tengamos el hecho en mente. La segunda, como veis, es andar. Con cómo andamos, que tengamos cuidado con cómo andamos, quiere decir que consideremos todas las áreas de nuestra vida. Todo, ¿vale? El nuestro andar significa todo lo que hagamos en la vida.
¿Qué implica? Implica lo espiritual, lógicamente, y como lo más importante. Implica lo familiar, cómo andamos en lo familiar. Implica lo laboral, cómo estamos funcionando en nuestro trabajo, o si estamos estudiando, o en nuestras relaciones sociales, o con los amigos. Dios quiere que me esfuerce yo y te esfuerces tú en hacer bien las cosas en cada una de las áreas de mi vida. Eso significa en nuestro andar, con diligencia en nuestro andar, cada una de las áreas de mi vida. Quiere decir, yo no puedo ser bueno solamente en lo laboral y malo en mi vida familiar. Yo no puedo volcarme en mi trabajo y intentar ser el mejor en mi trabajo y descuidar otra faceta, como por ejemplo pueda ser la familiar. Yo no puedo hacer eso. Me está diciendo que todo mi andar debe estar bajo vigilancia. O yo no puedo ser bueno en mi vida familiar y soy un buen padre, soy un buen marido, o un buen hijo, y ser malo en mi vida espiritual. Yo no puedo enfocarme solo en un aspecto de mi vida. Todo es un conjunto. Y sobre todo, debo tener un especial cuidado y atención. ¿Por qué? Porque tengo responsabilidades en todas esas áreas de mi vida. En todas. En cada una de ellas tengo responsabilidades. La tercera, que está en negrita, es aprovechar. ¿Qué quiere decir aprovechar? Pues lo que todos conocemos. Exprimir al máximo. Cuando intentamos aprovechar algo, ¿qué hacemos? Pues quitar lo que no vale y quedarnos con lo que vale. Aprovechar una naranja, ¿qué es? Pues meterle toda la fuerza posible a la naranja y que salga todo ese zumo que tiene, ¿no? O que sea quedado todavía. Exprimir al máximo la vida. ¿A través de qué? De ese recurso que se llama tiempo. Con el tiempo que tenemos. Esta es la última palabra a considerar. Tiempo. Hay dos maneras de ver el tiempo, o más bien en griego hay dos palabras que definen el concepto tiempo. El primero es cronos, como veis ahí, que se utiliza para una medida de tiempo, para dar una medida de tiempo. ¿Qué es el cronos? Pues un año es una medida de tiempo, ¿no? El año pasado fue una medida de tiempo. Hoy es una medida de tiempo y la hora siguiente será una medida de tiempo. Y eso es cronos. Pero Pablo está hablando de otras cosas, de otra manera de entender el tiempo. Pablo utiliza la palabra kairos en este pasaje. Y kairos es lo que utiliza Pablo, que habla de acontecimientos que ocurren en un lapso de tiempo. Por ejemplo, nuestra vida. En fin, el tiempo es la suma de aquellos acontecimientos o cosas que ocurren durante nuestra vida. ¿Qué es el tiempo? Pues la suma de las cosas que pasan en nuestra vida. ¿Cuál es el tiempo de hoy? Pues la suma de este tiempo que estamos nosotros aquí hoy, del tiempo que te tirarás luego en tu casa o del tiempo que tengas luego de ocio. Eso es kairos, ¿vale? Y de eso es lo que está hablando Pablo. Ese espacio, ese periodo en el que tú estás haciendo cosas. Y Pablo remata en el versículo, ¿acordáis?, con una frase. Y dice que debemos aprovechar, exprimir y ver bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Ese es el motivo. Porque si los días no apremiaran, quizás no habría esa necesidad de estar aprovechando bien el tiempo. Pero los días son malos, habla Pablo. Y eran malos cuando él escribió y hoy también siguen siendo malos. Igual de mal. Esta es la razón por la que debemos ser diligentes entonces y aprovechar al máximo el tiempo. Porque hay una urgencia que nos muestra que hay un tiempo limitado para cumplir lo que Dios espera de nosotros. Esa es la urgencia. Nuestro tiempo es limitado. Nuestro tiempo no es infinito. En otras palabras, que no siempre tendremos tiempo. Y eso es algo
que la mente humana parece siempre rechazar. Ese concepto de que no siempre vamos a tener tiempo para hacer las cosas es algo que intentamos no tener que pensar en ello, porque es algo que es violento a nuestra propia naturaleza. Siempre se dice que los jóvenes tienen toda la vida por delante para hacer las cosas, ¿verdad? Cuando hablamos con un chaval, pues el chaval siempre parece como que, bueno, eso lo puedo hacer más adelante, o ese tiempo pues ya le llegará, o, ¿verdad? Parece como que tiene tiempo para hacer las cosas. Pero eso significa, cuando pensamos que hay tiempo para hacer las cosas, significa que no tenemos conciencia real de lo que es el tiempo, porque no entendemos la brevedad de las cosas que hacemos. No entendemos la brevedad de las cosas que vivimos. Vivimos constantemente en una brevedad. Siempre estamos en una brevedad. El tiempo que parece que se va a alargar mucho, realmente es muy breve. Cuando uno es joven, tiene prisa por ser mayor. Cuando uno es joven, lo que quiere, ¿qué pasa? Te echa la novia y, oye, qué rápido quieres, pues ya me quiero yo casar. Y ya me quiero yo vivir con lo que quiero sea mi mujer. Y quiero ser mayor para esto. Y quiero hacer esto para... Siempre te parece como que ser mayor es siempre mejor. Y cuando uno es mayor, ¿cuánto no daría uno por volver a ser joven? ¿Cuánto no daría uno por volver a estudiar? Y el que estudia dice, madre mía, ¿cuándo dejo yo de estudiar y empiezo yo a ganar dinero? Y cuando estás ganando dinero, ¿cuánto no darían algo por decir, pues yo quiero volver a estudiar? Y me gustaría tener ese tiempo. Así que después de entender el significado de las palabras estas que estamos viendo, podemos comprender también lo que Pedro trataba de decirnos en este versículo. Y además, Juan lo leía antes. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Debo ser alguien que se esfuerza en cuidar mi manera de vivir. Lo que quiere decir. Yo debo ser alguien que me estoy esforzando en mejorar lo que hago. Aprovechar cada día la oportunidad que Dios me da para hacerlo. Dios me da todos los días un fondo de tiempo para hacer esas cosas que Dios espera que haga. Si estoy en el trabajo, Dios espera que yo saque lo mejor de mi tiempo trabajando y no ponerme a hacer como que trabajo. Si quiere Dios que ese tiempo sea aprovechado. O si estoy descansando, que realmente esté descansando. Si estoy disfrutando de mi familia, aprovechar ese tiempo en que yo estoy disfrutando de mi familia. Si estoy en la iglesia, si estoy aquí, aprovechar ese tiempo, exprimir ese tiempo en el que yo esté haciendo eso que Dios permite que yo haga, en ese espacio de tiempo y esa actividad. Hay un montón de psicólogos, tú no, y especialistas que se esfuerzan en cómo ser más productivo, en cómo organizarte la vida, en cómo no perder el tiempo. Basta con ir ve un rato a YouTube y pon algo así como aprovechando bien el tiempo, o cómo ser más productivo, o 10 tips para ser mejor en no sé qué cosas, ¿no? Y eso está pagado, ¿vale? Pero no se trata de eso. Lo que la Biblia dice y lo que la palabra expresa y el deseo de Dios, no se trata de eso. Se trata de que yo le saque el jugo a lo que hago, a que yo exprima el momento que Dios está permitiendo que yo haga eso. Cuando Pablo dice que no seamos insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, quiere decir que debemos vivir o deberíamos vivir entendiendo que quizás fuera la última oportunidad de mi vida
porque no sé cuándo se me acaba el tiempo para hacerlo. Quizás es posible, y ese es el sentido de urgencia del que está hablando Pablo, porque no sabes cuánto tiempo tienes. No sabemos de cuánto tiempo disponemos para hacer eso que Dios ha previsto que hagamos. Trata de decirnos que las oportunidades son limitadas en la vida. Tenemos unas oportunidades limitadas y no siempre tendré el tiempo para hacer las cosas. Por eso parece que el tiempo es un concepto que nos cuesta tanto de entender. Los hijos no siempre serán pequeños. Cuando hablamos de los hijos parece que los niños van a tener siempre 5 añitos y vamos a poder disfrutar con ellos. Y que pronto empiezan los problemas, cuando llegan a los 14 años. Y ya no son hijos, ya son bichos o monas con patas, ¿no? Ya dejan de ser hijos. Ya no podré ejercer con ellos como padre como lo podía hacer cuando tenían 5 años. Y en aquel tiempo que no aproveché, cuando tenían 5 años, ya no puedo aprovecharlo porque ya tienen 14. Y están en otra etapa. Mi trabajo no siempre va a estar ahí. Yo puedo dedicarme a una cosa, mañana puedo dedicarme a otra. Y el trabajo puede rotar. Pero en cada uno de esos trabajos no siempre tendré la oportunidad de que los demás vean en mí a Dios. No sé cuánto tiempo yo voy a estar en mi hotel trabajando. Ya llevo mucho, creo que más del previsto. Pero no sé cuánto tiempo voy a estar ahí. Pero siempre pienso en que ese tiempo debe ser aprovechado en que ellos vean en mí a quien yo quiero mostrar. No yo, sino el Señor. El tiempo es limitado y nadie tiene claro cuándo se va a ir de aquí. Nadie sabe cuándo se va a ir de aquí. Vamos a ver algunas características del tiempo. El diccionario dice genéricamente que es un periodo determinado en el cual se realiza una acción o se desarrolla un acontecimiento. Ese es el tiempo. Ahora que estamos en el tiempo de que estamos en la iglesia y estamos en el tiempo de que alguien hay en un púlpito predicando o tratando de explicar algo de parte de él. Por tanto, como decía en el versículo anterior Pedro, es en este periodo de peregrinaje, en este periodo en el que estamos de paso, ahora estamos de paso en la iglesia, luego nos vamos a ir, pero en este periodo en el que estamos haciendo esto, es el acontecimiento en el que debemos entrar. Más allá de cualquier definición. Podemos dar muchas definiciones sobre el tiempo, pero el tiempo es un regalo de Dios. El tiempo es un auténtico regalo de Dios. Si algo pudiéramos pedir que pudiera ser dado y poder aprovecharlo, sería el tiempo. Porque el tiempo que se va, ya no vuelve. Y mientras hay vida, quiere decir que el tiempo no se ha agotado. Mientras nos podamos ver aquí, quiere decir que el tiempo no se ha ido. A unos se les va a regalar 70 años, a otros se les va a regalar 80, a otros se les va a regalar 50. ¿Y cuánto se nos va a dar a nosotros? ¿Quién lo sabe? En primer lugar, como digo, no sabemos la totalidad del tiempo de que disponemos. Lo único que tenemos claro es que el día tiene 24 horas, que un año tiene 365 días y sobre eso pues no discutimos. Tenemos claro cuándo nacemos, todos celebramos la fecha de cumpleaños, ¿vale? Tenemos ese día muy claro, pero no tenemos claro cuándo nos vamos. Ningún ser humano lo tiene. Dice en Isaías 57 que la gente buena se muere sin que muchas veces podamos explicarnos los motivos. Que la gente buena se va y no encontramos, nunca encontramos el motivo por qué una persona buena se va. Si uno tiene 20 años, uno no piensa en la muerte, normalmente. Si uno cree que eso está destinado
para las personas que tienen 90, pues te aseguro que cuando lleguemos a 90 pensaremos que todavía no es tiempo para ir, ¿vale? Entonces lo que pensabas cuando joven resulta que no se cumplió, porque llegaste a 90 y no te moriste. Y tú dices, bueno, pues ya, pues yo todavía no me quiero ir, ¿vale? Si está bien, y hablamos en términos generales. En segundo lugar, el tiempo pasa rápido. Ahora relativamente, lo digo por qué. Dice Santiago 4:14 que es vuestra vida. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La vida pasa rápido, ¿estás de acuerdo? Que esto pasa en un pispás. Hace nada estábamos en Navidades y ya vamos por el mes de marzo. Ya casi que llega el verano. Pues ¿qué te acuestas? Que llega el verano y dices, ya están aquí las Navidades. Y pasó el tiempo. Y el tiempo pasó volando. Pero auténticamente pasó volando. Dicen los especialistas y los que saben de esto que una señal de que nos vamos haciendo mayores es que nos hacemos conscientes de la rapidez del tiempo. Cuando uno madura es cuando ya te das cuenta de que el tiempo se va. Yo alguna vez creo, siempre me gusta pensar y hablar de esto, ¿no? Pero hablar de la diferencia de cómo son las edades a la hora de valorar el tiempo, ¿no? Cuando tú a un niño pequeño le dices que la chuche va a ser después de comer, ¿cómo puedes hacer eso conmigo? Dejarme una chuche para después de comer, eso es lejísimo en el tiempo. A un chaval le dice que hasta el fin de semana no va a salir otra vez. Hasta el fin de semana, y es martes, 4 días. Dios mío, pero ¿cómo queda eso de lejos? ¿A que sí? ¿A que queda eso lejos? Y ahora a nosotros nos dicen que el mes que viene tenemos un evento, o tenemos una boda, o tenemos, no sé, que hacer algo, y llega el mes que viene, y llegó, y no te preparaste siquiera. Y llegó y te pilló el toro. Ostras, pero si era mañana era cuando era esta cosa. Y pasó el tiempo y no te diste cuenta. Bueno, a mí me pasa. Imagino que a ti también te pasa. Hace poco éramos niños y de repente estábamos casados y después llegaron los nietos y los nietos ya no sé si lo veremos, pero esto sigue girando. Y cuando digo relativamente rápido, que el tiempo pasa relativamente rápido, es porque si disfrutamos de lo que hacemos, el tiempo pasa volando. Pero ¿qué pasa cuando el tiempo no lo estamos disfrutando? ¿Cómo se hace de largo el tiempo? Hay madre cuando uno entra a trabajar y lleva 10 minutos y dice, 10 minutos, y parece que ha trabajado ya las 8 horas, ¿no? Jesús, todavía me quedo si acabo de entrar. ¿Por qué? Porque el tiempo parece que se encoge cuando uno lo está pasando mal y parece al revés, se estira cuando uno lo pasa mal y se encoge cuando uno lo está haciendo bien. Cuando uno ora con ganas, ¿cómo pasa el tiempo? Volado. Cuando te tienes que poner a orar y no tienes la mijita de ganas, la oración la hace en un minuto, pero como quieras estar bien, se te hace. Hay madre que no ve minutos que restan. Como quieras estar bien, ¿no? Por tanto, lo que tenemos que entender es que es importante que el tiempo lo usemos apropiadamente para cada una de las cosas que emprendamos. En tercer lugar, que el tiempo es irrecuperable. ¿Qué significa eso? Pues que el tiempo que se fue y se perdió. Y ese ya se acabó. Algunos dicen, me voy a acostar que voy a recuperar el sueño. ¿Qué va? El sueño ya se fue. Tú estás cogiendo el que viene. Pero el sueño que ese ya que te pasó, ese ya te olvidas de él. Te quedaste cansado, cansado. Ya estás cogiendo el que te tocaba de después, ¿no? El tiempo con el Señor de hoy, mañana no puedo recuperar. Lo de hoy, que el Señor quiere que aprovechemos,
tengamos claro que mañana no va a estar. Si no oramos ayer, la oración se perdió. Si no leímos ayer, lo que no leímos ayer se perdió. Lo que no oramos, lo que no hicimos, si no nos reunimos, la reunión que ya pasó, ¿podrás recuperarla? Si no viniste, te lo perdiste. Y esa ya no vuelve. Uy, perdona. Me he quedado. Y la última, pongo aquí, que invertimos el tiempo o se desperdicia. No hay término medio, ¿vale? O lo inviertes o se desperdicia. Una mujer embarazada no está un poco embarazada. O está embarazada o no está embarazada. O estás aprovechando el tiempo o no estás aprovechando el tiempo. No hay término medio. Estoy aprovechándolo un poco. Bueno, entonces no lo estás aprovechando. Quiere decir que lo estás perdiendo, ¿vale? Cada uno debe de tomar decisiones que lleven a que el tiempo que se invierta produzca algo. En el sentido de que seamos más productivos, no. En el sentido de que el tiempo agrade a Dios. De que lo que hagamos, todo lo que hagamos, agrade a Dios. O que simplemente sea un desperdicio, porque no estemos haciendo eso. Y el creyente tiene instrucciones claras de que todo lo que haga debe agradar a Dios. Todo lo que hagas, lo hagas agradando a Dios. Y la punta y última, como decía antes, es que el tiempo no se puede almacenar. No podemos guardar el tiempo para vivirlo luego. No podemos coger el tiempo de cuando tienes 20 años y decir, voy a coger 2 horas y la voy a pasar para cuando tenga 60. Eso no lo puedes hacer. No podemos aprovechar lo que ya ha pasado. Y esto nos hará entender algunas cosas. Y vamos a ver de la perspectiva de Dios. Filipenses 1:6. Dice, estando persuadido de esto, que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Una vez que entramos en el reino de Dios, una vez que entregamos nuestra vida al Señor, todo lo que ocurre en tu vida tiene un propósito. Todo lo que ocurre en tu vida. Cualquier cosa, lo más inimaginable, tiene un propósito para Dios. El primer propósito de Dios era que nosotros entráramos al reino. Todo conducía a que tomáramos una decisión para entrar en el reino de Dios. No conocíamos al Señor, pues todo se enfoca hacia eso. Antes vivíamos, ¿dónde? Insensatamente. Vivíamos en un mundo que no estaba bien, que no agrada a Dios. Y esa era la primera intención. Pero una vez conseguido esto, ¿cuál es el propósito? Como dice Pablo, perfeccionarnos a la altura de Jesucristo. Todo lo que pasa en nuestra vida tiene el propósito creado por Dios de perfeccionarnos a la altura de Jesucristo. Por tanto, tenemos la cantidad de tiempo exacta para hacer lo que tengamos que hacer en su propósito. No tenemos ni más ni menos. Lo que Dios ha previsto que hagamos, tenemos que hacerlo. Porque es el propósito de Dios. Y para eso nos llamó. Y para eso entramos en el reino. Y para eso estamos aquí. No estamos para otra cosa. Y aprovechar el tiempo significa entender esto. Que solamente estamos para vivir con el propósito que Dios que tenga para nosotros. Tenemos la cantidad exacta, justa de tiempo para perfeccionarnos ¿en qué? En todos los ámbitos de nuestra vida. Tenemos el tiempo justo para ser mejores espiritualmente, porque es el propósito de Dios, mejorar espiritualmente, parecernos más a Jesucristo. Tenemos el tiempo exacto para ser mejores familiares, en el papel que nos toque en la casa, en el papel de que podemos ser mejores padres, podemos ser mejores hijos, podemos ser mejores maridos,
También está en el propósito de Dios hacer eso. Y es un error pensar que tenemos tiempo de sobra. Siempre tenemos una inclinación a pensar que tenemos tiempo de sobra para hacerlo. Y dejamos pasar las oportunidades. Segundo, que la eficacia de nuestro tiempo no se mide por el número de horas que dediquemos, sino por el resultado que obtenga ese tiempo. Yo puedo pasar 10 horas de mi día sentado en un despacho, pero esas 10 horas pueden valer para nada si yo no me dedico a hacer lo que iba a hacer. Puede pasar 10 horas, pero puedo estar jugando al solitario durante 10 horas. Estoy en el mismo sitio. Yo puedo estar en mi casa todo el día, pero no ser eficaz como padre o como marido. Yo puedo estar allí de cuerpo presente, pero es posible que no esté ejerciendo el papel que Dios espera que yo tenga en mi casa, ni como padre, ni como hijo, ni como marido, ni como nada. O puedo estar en una iglesia durante muchos años y puedo estar sentado durante muchos años. Y todos entendéis eso sin necesidad de explicar más nada. Tercero, que debemos cambiar nuestra actitud sobre el tiempo. No podemos seguir con la paradoja de que al niño le sobra tiempo y al anciano le falta. Eso es una paradoja. Porque el tiempo es el que Dios decide a que estemos aquí. Y la paradoja es que creemos que el niño tiene tiempo para todo y ahora ya cuando uno llega mayor parece que no tiene tiempo para nada. Y ya deja de ser útil porque el tiempo se le fue. A ninguno de nosotros nos sobra. A ninguno. A nadie le sobra el tiempo. Pero a nadie. Pero tampoco nos falta. A ninguno de nosotros. Tenemos el tiempo que es preciso, el necesario, el justo y da igual la edad que tengamos porque la cantidad de tiempo de la que disponemos no está en nuestras manos. Está en manos de Dios. El tiempo que tengamos, sea la edad que tengas, da igual. Ese tiempo no es ni mucho ni poco. Es justo el tiempo que Dios ha preparado para estar en los propósitos de Dios. Y cuarto, que mi vida debe basarse en tomar las mejores decisiones para usar bien mi tiempo. Y a pesar de que entendemos esto, y sé que la teoría nos suena mucho, la canción nos suena la música, aprovechar bien. Muchas veces nos damos el lujo de desperdiciar el tiempo. Perdemos mucho el tiempo. Y esto me lo digo yo a mí. Yo pierdo mucho el tiempo. Y por lo que estamos viendo, que desperdiciemos el tiempo no es el plan de Dios para nuestra vida. Que no andemos usando bien el tiempo no es el plan de Dios para nosotros. Hace poco se publicó un trabajo sobre 3 actividades que caracterizaban al hombre de hoy, hombre y mujer, ¿vale? Digo hombre, pero vosotros entendéis, para no estar continuamente inclusivo, que tampoco es. Que caracterizaban al hombre moderno y creo que han conseguido, pienso, que perdamos la noción sobre lo que es importante de verdad. 3 cosas. Una era, en este estudio decía, una era darle al trabajo un lugar prominente. Al trabajo. Trabajar 18 horas diarias durante 7 días a la semana está bien visto. Eres un tío productivo. Eres una persona válida. Eres una persona que te puede defender socialmente. ¿Por qué? Porque eres válido. Pero así le estamos robando tiempo a otras actividades que son igual o más importantes que trabajar. Pablo nos dijo que debemos exprimir el tiempo al máximo. Exprimirlo. Pero en todas las áreas de la vida y no solamente en una. Porque al final estrujamos una como si no hubiera otras. Y terminamos vaciando todo nuestro esfuerzo en un solo aspecto de nuestra vida. Otra característica que nos definía al hombre moderno era que no dormía la hora necesaria. Dios no nos creó vampiros.
nos creó seres humanos. Lo que dicen los científicos y los que saben de esto es que el ser humano fue diseñado para dormir 7 u 8 horas, ¿vale? Aunque hay gente que por genética esté predispuesta a que puede estar funcionando durmiendo o descansando algunas menos. Y otra era, la última era, que es la que tiene que ver más con todo esto, era el desperdicio de tiempo por las actividades de ocio. Y esto sí creo que nos ha matado. Ahí estamos muertos todos. Hace tiempo salió un estudio sobre el acceso a las redes sociales. Y os lo cuento muy rápidamente. De media una persona adulta, ya no digo un chaval, una persona adulta gasta 26 minutos al día en WhatsApp. En mirar y estar en el WhatsApp. 37 minutos, hablando de adultos, 37 minutos en redes sociales. Léase, pues todo lo que conocéis. Ya entre las dos le llevamos más de una hora. En otros, como Instagram y YouTube, otros 26 minutos. Ver vídeos, etc. Lo que hace ya más de hora y media. Y esto sin contar el tiempo que se ve la televisión. Que eso ya, pues no sé, en algunas casas pues serán muchas, otras serán menos, pero hacían una media de que la persona adulta está mínimo 3 horas viendo la televisión al día. Una media de 3 horas. Unos serán menos y otros serán menos. Y otros serán más. Esto nos ha convertido en ¿qué? En seres faltos de concentración. Porque estamos continuamente atentos a otra cosa. Pero para dedicar tiempo a lo que es verdaderamente importante, hace falta estar enfocado. Esto no lo digo yo, lo dicen todos los especialistas. Por ejemplo, nos proponemos leer la Biblia y orar durante una hora. Venga, voy a dedicar una hora a esto. Pero estamos 59 minutos pendientes si suena la campanita de WhatsApp. O si hay una notificación. O si alguien te mandó y al final, ¿qué pasó con la hora que habías dedicado a leer la Biblia y estudiar? Que se fue. El tiempo pasó. Y esto desconecta a cualquiera. Pero creo que ya lo hemos normalizado. Ya lo vemos como normal. Entonces hago cuenta con vosotros. 8 horas trabajando, que menos. ¿Vale? Pues siempre son más. 8 horas durmiendo. 2 horas en redes sociales. 3 horas viendo televisión. Y súmale a eso, pues las cosas cotidianas, ¿no? Echarse, comer, vestirse, bueno, todas las cosas así. ¿Qué nos deja? La media dice que unas 3 horas al día para ser buen marido, para ser buen padre, para ser buen hermano, para ser buen hijo, para ser buen lo que Dios quiere que sea. 3 horas. Una media de 3 horas al día para hacer todo eso. Mirad, una geriatra que estuvo trabajando muchos años en residencias de mayores, lo vi, tenía que decir, registró las últimas palabras o los últimos pensamientos de más de 30.000 personas que iban a dejar la vida. Y hizo un trabajo sobre eso. Le preguntaba, la pregunta era si se arrepentían de algo en ese momento de su vida. ¿Y sabe qué decían? Casi todos. Que se arrepentían de haber perdido el tiempo en las cosas que no eran importantes. Llegaron al final de sus días y casi la totalidad decía que si se arrepentían de algo era de no haber hecho lo que era realmente importante y haber dedicado tanto tiempo a las cosas que no lo eran. Y todo esto a mí me llevó a buscar algunos principios. Con esto termino la introducción. El resto es bastante más rápido de la introducción. Algunas conclusiones. Primero, yo debo asumir mi responsabilidad. Hacerme cargo de manejar mi propio tiempo. Si yo no lo hago, otros me van a decir cómo tengo que gastar mi tiempo. Si yo no tomo la decisión
de enfocarme y tener claro cómo debo dedicar mi tiempo, otro me va a decir cómo hacerlo. Y verás que pronto lo hace. Y verás que pronto nos crean una necesidad para que te desenfoque de lo que realmente sea importante. Segundo, pedirle a Dios que me ayude a administrarme bien el tiempo. Cuando esté desperdiciando el tiempo, pedirle a Dios que por el Espíritu Santo que habita en mí y que es el que me convence de pecado, es el que me puede avisar, es mi campana, es quien me saca de mí. A través de él me haga ver o que llevo mucho tiempo viendo la tele, o que llevo mucho tiempo con el móvil, o que llevo mucho tiempo viendo vídeos de gatitos y de caídas, que nos reímos con eso mucho, pero a lo mejor llevamos mucho tiempo con eso. Pedirle a Dios que por favor, que por el Espíritu Santo me haga ver y me haga responsable de que estoy perdiendo el tiempo, de que eso no conduce a nada, de que hay otras muchas cosas mejor para hacer que están en el propósito de Dios. Organizar mi vida, tercera cosa, organizar mi vida en torno a Dios. Mira, esto es fundamental. La vida debe girar, nuestra vida debe girar en torno a nuestra relación con Dios. Si no, es un fracaso. Si Dios está en el centro, Él se encargará de poner orden en el resto. Como dice este versículo que todos conocemos. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Tiempo para orar, tiempo para leer la Biblia, tiempo para venir a la iglesia, tiempo para estar en las reuniones, tiempo para dedicar al hermano, tiempo de dedicar a cualquier cosa que tú te puedas enfocar, pero que sea conforme al propósito de Dios. Y dejar que el propósito de Dios haga su obra en mí. Eso es aprovechar el tiempo. Y tener claro qué es importante y qué no. Tener claro qué es importante y qué no. Está claro que no fuimos creados para ser como los monjes del Tíbet, que se ponen una túnica y el resto de su día piensan que no tienen nada más que hacer que buscar no pensar. Esa es su felicidad, no pensar. Y si no piensan, pues no tienen necesidades, y como no tienen necesidades, son felices. Y ese es ese tipo de filosofía. Tenemos un papel como hijos de Dios, como rescatados de las tinieblas, como alguien que tiene ya un propósito que no era el de antes. Y tenemos un papel también como el resto de seres humanos para ser mejores padres, mejores maridos, mejores hijos, mejores amigos, mejores todos. No desperdiciar esos aspectos al no dedicarle tiempo, dedicando ese tiempo que no tenemos en cosas que no son necesarias. El manejo del tiempo es esencial. Todos somos responsables delante de Dios en la manera en cómo utilizamos ese tiempo. Uno nace, uno crece, uno se desarrolla y uno muere. Esas son las plantas. Esas son las plantas. Pero nosotros no tenemos tiempo para más cosas. Y eso hay que llenarlo de contenido. Dice el Salmo 39 que la vida es corta y mis años son nada delante de ti. No un poco, dice nada delante de ti. Pablo decía en el versículo 17, que veíamos muy al principio, que no seamos insensatos. Esto quiere decir que no seamos tontos. ¿Vale? La palabra es tonto. La palabra que emplea Pablo es tonto. Lo que pasa es que se tradujo como insensato. Pero que no seamos tontos. Que entendamos la voluntad de Dios. No podemos hacer nada para estirar el tiempo ni para adelantarlo. Las cosas van a pasar a su debido momento, en el tiempo en el que Dios haya previsto que pase. Y eso no podemos hacer nada sobre eso. El tiempo pasado ya no sirve de nada. Lo que ha pasado ya ha pasado. Y si algún problema tuvimos en ese tiempo, aprendamos a vivir con él, aprendamos a manejarlo y aprendamos a sacar una lección para nuestra vida. Pero ese tiempo ya pasó.
Y ese tiempo ya no produce nada. Es un agua que ya no va a morir un molino en nuestra vida. El tiempo futuro es aquel que, como decía el Señor, pues traerá su propio afán. El tiempo que viene, mañana traerá su propio afán. ¿Para qué estamos en eso? Preocuparse significa ocuparse antes de tiempo, ocuparse antes de que llegue el momento. Entonces, esa preocupación para algo de lo que no tenemos poder para manejar, ¿en qué echamos nuestra gana? Que mañana amanezca con sol o que amanezca con nube, pues no está en nuestra mano. ¿Y qué preocupación es esa entonces, si no está en nuestra mano? Solo el presente es importante. Lo que hoy hagamos, lo que hoy pensemos y lo que hoy decidamos. La gente, y desgraciadamente también nosotros, pasa mucho tiempo asegurando su vida aquí en la tierra, pensando en qué va a ser mañana, en qué va a ser cuando se jubile, en qué va a ser en las vacaciones que vienen, en qué va a ser, y pasa mucho tiempo en esto. Y poco tiempo preocupados por la eternidad. Y pasamos poco tiempo preocupados por lo que va a ser la eternidad. Pero el sentido es que podamos comportarnos en la vida, como decía al principio, como mayordomos, administrando el regalo que Dios nos ha dado, lo más valioso, que es nuestro tiempo, administrando nuestro tiempo como buenos mayordomos, dedicando el tiempo a lo que sea conforme al propósito de Dios, que podemos ser como unos náufragos que van a la deriva. Que sí, que vamos montados en una barca y que quizás no se hunda. Y quizás es un yate. Y quizás tiene muchas cosas superfluas que sirven para no hundirte. Pero resulta que el barco es un barco. Y te llevará la corriente. Y el viento, por donde sople, te dirá cómo pensar, te dirá cómo actuar y te dirá cómo ser. Pero nosotros podemos actuar como mayordomos en ese tiempo que Dios disponga para nosotros. Amén. Amén. Oramos. Señor, en este tiempo podemos aprender que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. Un propósito que ha de ser cumplido porque tú quieres que nuestra vida sea un continuo perfeccionamiento para buscar siempre la altura de la persona de Jesucristo. Señor, en ti hemos depositado nuestra confianza, nuestra fe, nuestra seguridad. Todo lo que venga, Señor, está bajo tus manos. Por eso te pedimos que nos ayudes a entender mejor las cosas, que no entendamos, a vivir las cosas conforme al propósito que tú hayas establecido para nosotros y conforme a todo sea tu voluntad, siempre por encima de la nuestra. Te agradecemos este tiempo, Señor. Bendice ahora a esta iglesia, a cada uno de sus miembros. Bendícenos porque nos vamos de este lugar, pero no nos vamos de tu presencia. Tu presencia nos acompaña a cada momento y en cada situación de nuestra vida. Que no se nos olvide esto, Señor, porque en ti, Señor, está la salvación. Gracias, Dios mío. Te agradecemos todo en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.